Bien, vamos a... Bien, vamos a hablar ahora de la parte de síntomas respiratorias, como el primer capítulo de las enfermedades del aparato respiratorio. Entonces, primero un recuerdo anatómico muy breve. Hay que recordar que el aparato respiratorio tiene como función captar el oxígeno y eliminar el dióxido de carbono, que es procedente del metabolismo celular. Y para esto lo hace a través de tres estructuras anatómicas, tres grupos de estructuras anatómicas. Uno serían las áreas de intercambio gaseoso que están formados por los alvéolos. Los alvéolos son como la unidad respiratoria que está formada por membranas en forma de sáculos, ya que están cubiertas por un epitelio mucoso, ya, y unas células especiales que son los neumocitos tipo 1 y tipo 2, que son las células que van a secretar una sustancia importante, que es el surfactante, que hace que no se colapsen estos alvéolos y permanezcan abiertos. A su vez, tienen una membrana que se llama respiratoria, que está formada por un capilar venoso, ya que después va a formar un capilar arterial y que va a formar una especie de red alrededor del alvéolo, en el cual en esta área, entre los neumocitos, la membrana basal, la célula del endotelio vascular, se forma la membrana respiratoria donde se realiza el intercambio gaseoso. ¿Ya? El oxígeno llega hasta el aire respirado, más bien llega a través de una serie de conductos que constituyen la segunda parte, el segundo grupo de estructuras, que son las vías de conducción aérea, que van a partir en la laringe, que es la estructura superior, incluso más arriba, la faringe, ya la nariz y la vía respiratoria, la faringe, viene la laringe, que va a tener en su base las cuerdas vocales que van a servir para emitir los ruidos, y después viene una estructura cartilaginosa muscular, que es la tráquea, que está formado por unos anillos cartilaginosos, una parte muscular, ya, y que le permite estos anillos que no se colapse y permanezca aérea abierta, y que en la parte terminal va a dividirse en dos, que son los bronquios mayores, uno izquierdo y otro derecho, y que progresivamente van a ir ramificándose. A medida que se la vía, van perdiendo este anillo cartilaginoso, y va quedando básicamente la capa muscular, una capa epitelial que tiene entre sus células unas células secretoras, ya unas células secretoras de moco, y es un epitelio mucoso, y que pues es ampliamente diseminado y hace que se absorción grande de sustancias y de fármacos. A su vez, para que los alvéolos, que son la unidad que está formada por, como les había dicho, un bronquiolo, una pequeña rama del bronquiolo, un vaso sanguíneo y este saco de dilatación, se llenen de aire ambiente que va a ser conducido a través de estas vías, se necesita todo un sistema de músculos, ¿ya? Y obviamente su sostén, los huesos, que van a formar como una especie de cavidad, que van a permitir que se expandan y se contraigan los pulmones y en el fondo los alvéolos. Y estas estructuras constituyen la caja torácica con los músculos y los huesos que la constituyen. En este caso, principalmente los músculos intercostales, y en la base de la caja torácica el diafragma. Son los músculos principales de la respiración. ¿Ah? Entonces, estos sistemas en conjunto, que es el sistema respiratorio, va a tener varias funciones. La más importante, hemos dicho, que es el intercambio gaseoso. Ya ingresa oxígeno y elimina CO2. Y para poder realizar esta función, que es la respiración pulmonar, se necesita que el aparato respiratorio haga la otra función, que es la ventilación pulmonar, que es el movimiento de aire del interior al exterior o viceversa de los pulmones. Y con esta función además realizan otra, que es la regulación del equilibrio ácido-básico. Los pulmones son amortiguadores del equilibrio ácido-básico, y eso lo vamos a ver más adelante. Y obviamente
se encargan del transporte de oxígeno a las células y la eliminación de CO2 a través del intercambio gaseoso. Entonces, el primer proceso, que es la ventilación pulmonar, básicamente implica el movimiento de aire desde el exterior del cuerpo hacia el interior, es decir, a los alvéolos. Es un proceso mecánico, ¿ya?, en el que los principales actores son los músculos respiratorios. Sin embargo, es un proceso mecánico en el que participan los músculos respiratorios y los huesos del tórax, principalmente los músculos intercostales, las costillas y el diafragma, ya que son los músculos respiratorios más importantes. Y hay músculos respiratorios accesorios que incluyen el dorsal, ancho, el abdominal, que también pueden participar en la respiración. Ahora, para que estos músculos se contraigan ya y se relajen durante un ciclo respiratorio, se necesita que haya un coordinador, ya alguien que regule, que diga, ah, ahora hay que respirar, ¿no? Todo el tiempo nosotros pensamos que estamos respirando, la respiración es casi un acto inconsciente, automático, y está regulado por unas estructuras a nivel del cerebro, que es el centro respiratorio, y además estos reciben una regulación de otras estructuras que son los bulbos carotídeos, que son una especie de sensores quimiorreceptores en la carótida que van a ir sensando la concentración de oxígeno y de CO2 de la sangre, y de acuerdo a eso van a ir regulando la frecuencia respiratoria. Si tengo mucha cantidad de CO2, ajusto mi patrón respiratorio y hago que sea más rápida para eliminar ese CO2, y lo contrario si hay una disminución del CO2. Ya los sensores actúan sobre el CO2. Entonces acá están los músculos de la inspiración, principalmente son los intercostales, ya algunos paraesternales, los esternocleidomastoideos y los escalenos, pero básicamente la respiración tranquila puede realizarse a través del diafragma. Y los de la expiración están los intercostales, los oblicuos externos del abdomen, los internos, los transversos, es decir, todos los músculos que forman la cavidad torácica y parte del abdominal participan. El más importante siempre el diafragma. Entonces, la inspiración y la expiración es un proceso mecánico, ¿ya? Cuando hay una inspiración, lo que necesitamos es que hay una expansión del tórax, ya hay una expansión de la cavidad torácica, se haga más amplia y eso genere una presión negativa dentro de la cavidad torácica y dentro de los pulmones que permita que el aire ingrese. Ya para eso se contraen los músculos del diafragma, bajan de tal manera que se amplía la cavidad torácica. Eso en la inspiración. Y en la expiración lo que ocurre es una relajación del diafragma, el diafragma asciende, eso hace que los pulmones se contraigan, la caja torácica se vuelva más pequeña y esto genere una presión positiva que facilita la eliminación del oxígeno hacia afuera de la cavidad torácica, ¿ya? Ambos ciclos están regulados por, como les decía, el centro respiratorio, y usualmente la inspiración y la expiración tienen una misma duración. El centro respiratorio son una serie de cúmulos de neuronas que están en el tronco encefálico, ¿ya?, a nivel del bulbo y la protuberancia. Y de ahí envían señales, reciben señales de los quimiorreceptores especiales que están ubicados en la carótida, y otros hay en el callado de la aorta, son los más importantes. Entonces, ¿qué ocurre? Este centro respiratorio va a enviar señales para la contracción y la relajación de los músculos, y esto va a estar en coordinación con las señales que envían estos quimiorreceptores de acuerdo a la concentración de CO2 en la sangre. Ya si la CO2 es más alta, estos quimiorreceptores se activan y mandan un impulso a nivel del centro respiratorio para que en forma voluntaria la mayor parte empieces a respirar rápidamente. Mande la orden para respirar más rápido y eliminar el CO2. ¿Ya? Entonces, de esa manera estamos controlando continuamente y regulando la frecuencia respiratoria. Eso es el proceso que en conjunto se llama ventilación alveolar. El otro proceso que se llama respiración alveolar, respiración pulmonar, perdón, es el intercambio del oxígeno que llega a los alveolos, ya
por el CO2 que llega a través de las venas, ¿ya? Entonces intercambian el alveolo C de CO2, perdón, C de oxígeno y capta CO2 de tal manera que la sangre venosa, que era rica en CO2, ya capta en oxígeno y se vuelve sangre arterial rica en oxígeno para devolverse nuevamente al corazón y su redistribución. Esto se realiza a través de un proceso de difusión simple por gradiente de concentración a través de lo que ya les había explicado, la membrana respiratoria, que es el alvéolo y su pared que está formado por células tipo neumocitos, tipo 1 y tipo 2, que tapizan este alvéolo, un vaso sanguíneo venoso que después se transforma en arterial y su endotelio pegado y la membrana basal entre ellos. Entonces, cuando llega un eritrocito, generalmente son tan delgados y tan finos que aquí los eritrocitos casi pasan en fila. Entonces, llega un eritrocito con aumento del CO2 porque es sangre venosa, ya acá por presión, porque aquí en el alvéolo hay menor concentración de oxígeno que, perdón, en el alvéolo hay mayor concentración de oxígeno que en relación a la sangre venosa, entonces el oxígeno pasa de mayor a menor y el CO2 de menor a mayor y se produce un intercambio. Ya al ganar oxígeno en la hemoglobina, esta sangre se vuelve una sangre arterial para luego nuevamente volver al corazón y redistribuirse. Este proceso se llama respiración pulmonar. Entonces, viéndolo de otra manera, el aire ingresa hasta los alvéolos, en los alvéolos están llenos de oxígeno y se produce el intercambio. Por gradiente de concentración sale el oxígeno del alvéolo al eritrocito y entra el CO2 del eritrocito al alvéolo. ¿Ya? Básicamente difusión simple por gradiente de concentración. Y hay otro gráfico, lo mismo. No vamos a hablar de valores, tal vez más adelante, pero el proceso es ese y ese es el proceso que llamamos respiración pulmonar. Ahora bien, los procesos de movimiento del aire que ingresa y que sale del pulmón pueden ser medidos y traducen de alguna manera la función pulmonar. Cuán bien está funcionando nuestro aparato respiratorio, cuán fuerza muscular tenemos para mover y movilizar una cantidad dada de aire. Estos estudios se llama espirometría, ¿ya? Es un estudio que evalúa los flujos de aire, con qué pulmones en el fondo, qué capacidad tienen los pulmones de intercambiar el aire. Ya esto es básicamente un estudio muy simple, que lo que hace es medir estos flujos a través de boquillas o sistemas que le pides al paciente que sople y a nivel electrónico se van midiendo las presiones que van a tener y los volúmenes. ¿Ya? Esta es la espirometría, que es el estudio más común. Y también tenemos estos otros, que son como una especie de espirómetros, pero más sencillos. En realidad ven solo el volumen, ya que uno puede tener, si es el volumen, si es capaz de levantar las 3 bolitas o solo uno en cada expiración, nos van a ver el volumen residual, el volumen de expiración y da una idea de cuál es el flujo expiratorio que tiene ese paciente y de acuerdo a eso podemos ver si sus vías respiratorias están abiertas o están obstruidas. Ahora, ¿qué volúmenes pulmonares son importantes en considerar? Ya aquí tenemos más o menos los volúmenes que se consideran importantes. Primero está el volumen de corriente, que es el volumen de oxígeno o de aire en el fondo que uno mueve en cada respiración. Entra y sale, que alrededor es de 500 ml. Ojo, 500 ml. No en todos es 500 ml, es más en la minoría. Puede ser menor, pero no raramente es mayor. ¿Ya? Y hay parámetros para ver también de acuerdo a edad. Otro volumen es el volumen de reserva inspiratorio, que es igual a 3000 ml, 3 litros. ¿Qué es este? Este volumen es el volumen de corriente
más el volumen, hasta dónde puede llevar, hasta dónde puede inflar el pulmón, luego de una inspiración forzada y larga, ¿ya? Después tenemos el volumen de reserva expiratorio, que básicamente se da luego de una inspiración intensa. Se pide al paciente que expire todo el volumen y se ve hasta dónde vacía. Y más o menos el volumen de reserva expiratoria es 1200. Y por último, eh, se calcula el volumen residual, que es la cantidad de aire que quedaría en las vías aéreas y en las vías respiratorias, en el pulmón, ¿ya? Y ese volumen residual, pues, se calcula restando los volúmenes que tenemos del volumen de reserva inspiratorio menos el volumen corriente y el volumen de reserva expiratoria. En base a estos volúmenes combinando podemos tener capacidades pulmonares, ¿ya? Y eso predice más o menos la función de tu pulmón. Una es la capacidad inspiratoria, que vendría a ser la suma del volumen de reserva inspiratorio con el volumen corriente. En el fondo es la capacidad que uno tiene de respirar, ya de inflar los pulmones en lo más que tiene. Y ahí tenemos, como les decía, la capacidad residual funcional, que debería ser el volumen de reserva expiratorio más el volumen residual. Ya es lo que le queda de aire cuando haces una expiración forzada en el pulmón. La capacidad inspiratoria más la capacidad residual te van a dar la capacidad vital, es decir, cuánto el pulmón es capaz de funcionar. Y la capacidad pulmonar total incluye además el volumen que queda en las vías respiratorias. ¿Ya? Entonces, estos volúmenes y capacidades son importantes al momento de evaluar un paciente. Aquí está más o menos lo que hemos dicho y a cuánta cantidad equivale. ¿Ya? Una capacidad vital normal es más o menos entre unos 3.000 a 6.000 PL. Ya menor de eso ya significa que hay una capacidad pulmonar vital menor y esos pulmones pueden tener algún problema que no se están inflando o están bien a nivel muscular, un problema que hace que no puedan expandirse adecuadamente. Entonces, la otra función del sistema respiratorio, y es una función importante, es la regulación del equilibrio ácido-base. ¿Ya? ¿Qué es el equilibrio ácido-base? Es mantener las soluciones corporales en un pH relativamente neutro de tal manera que pueda evitar que haya alteraciones en la homeostasis. ¿Ya? El pH no es más que una fórmula, es el logaritmo negativo de la concentración de los hidrógenos. En el fondo, lo que hace el pH es la cantidad de hidrógenos que hay en una solución, lo que le va a dar un carácter o ácido o alcalino. ¿Ya? El organismo normalmente debe tener un pH neutro, ni ácido ni alcalino. ¿Ya? Y aquí tenemos los valores normales. El pH corporal es de 7.35 a 7.45. Mínimas variaciones pueden afectar a la homeostasis celular, por lo tanto deben mantenerse en estos rangos. Además, este pH está regulado por una serie de factores, por una serie de, se llaman amortiguadores, y uno de ellos es el aparato respiratorio, y en este caso la capacidad que tiene de eliminar el CO2. Y vamos a tener una presión arterial de oxígeno de 80 a 100 milímetros de mercurio y una presión arterial de CO2 de 35 a 45, ¿ya? Y usualmente la saturación que mide la capacidad que tiene de fijar oxígeno la hemoglobina tiene que ser de 95 a 100. Y el bicarbonato, que es una molécula básica, va a estar entre 22 a 26 mil equivalentes por litro. Entonces, ¿qué ocurre en el equilibrio ácido-base? Este equilibrio, mantención del equilibrio ácido-base es un proceso bastante complejo en el que participan una serie de órganos, ¿ya? Con el fin de mantener un pH dentro de lo normal, 7.35 a 7.45. Pues esto asegura que se mantengan las funciones celulares, el equilibrio eléctrico, el equilibrio osmótico, la volemia,
¿ya? Y si hay pequeñas variaciones, este proceso de equilibrio ácido-base la corrijan rápidamente y eviten que se desplace de lo neutro, ¿ya? Los órganos y tejidos implicados en este mantenimiento del equilibrio son básicamente tres. El primerito, el que más rápido actúa, viene a ser los eritrocitos. Los eritrocitos y las proteínas de la sangre, ¿ya? Estos tienen una capacidad de amortiguación porque las proteínas usualmente son básicas, entonces apenas aumente el equilibrio, los eritrocitos van a captar algo de hidrogeniones y los tejidos y las proteínas también. Si con estos reajustes, con la presencia de los eritrocitos y las proteínas, no se logra bajar el pH, amortiguar, pues entra en acción el segundo órgano, sistema que participa en el control del equilibrio y es el pulmón. ¿Cómo lo hace? Los pulmones tienen capacidad, como hemos dicho, de eliminar CO2, ¿ya? Y captar oxígeno, obviamente. Entonces, al eliminar CO2, este CO2 combinado con agua forma un ácido carbónico. Entonces, estamos eliminando una molécula ácida, ¿ya? Por lo tanto, al eliminar este CO2, se elimina un ácido y eso permite la regulación y la amortiguación del pH. Y por último, el último sistema, el último tejido que controla el balance es el riñón. El riñón tiene capacidad de reabsorber, ¿ya? Y de secretar bicarbonato, ¿ya? Reabsorber sobre todo bicarbonato. Entonces, en situaciones de que hay un bicarbonato excedido, los reabsorbe. Y también tiene capacidad de excretar hidrógenos como tal. Entonces, es el último regulador del equilibrio ácido-base y usualmente va a entrar en acción luego de que el pulmón ha sido sobrepasado, o sea, no puede compensar este equilibrio. El sistema, usualmente el más rápido son siempre los elementos sanguíneos, más lento es el pulmón y mucho más lento en tiempo es el riñón. Entonces, lo que nos interesa ahora es la parte pulmonar, ¿no es cierto? Como les decía, acá está el aumento de los hidrogeniones, que va a hacer que necesitamos que se elimine ya más ácido o se neutralice. Y ahí entran en función los amortiguadores, que básicamente son estos tres procesos, ya la función celular, la función respiratoria y la eliminación a nivel renal. ¿Ya? Entonces, a nivel respiratorio, como les había dicho, el CO2, que es el que se elimina como el principal residuo metabólico, representa un 98% de la carga ácida total, o sea, la que circula en la sangre. No es básicamente un ácido, pero si se combina con el agua puede formar un ácido carbónico que esto sí tiene un valor de aumentar el pH hacia la acidez. Entonces, lo que se pretende es que esta reacción, que es reversible, el CO2 más agua, permita que se elimine un CO2, ¿ya? Y dejemos solamente el agua y de esa manera no haya posibilidad de que aumenten los hidrogeniones. Entonces, me han escuchado hablar mucho de hidrogeniones, acidosis y alcalosis. Entonces, hay dos términos que son importantes de conocer ahora. Uno que es la acidosis y otro que es la alcalosis. ¿Qué son estos términos? Básicamente son variaciones del pH. El pH normal es de 7.35 al 7.45. Entonces, un pH que disminuye a menos de 7.35, 6, 8, 7, menos de eso ya es incompatible con la vida, se va a llamar a esta condición acidosis. Y si hay distintas situaciones que hacen que el pH aumente de 7.45 a más, a esta situación se va a llamar alcalosis. ¿Ya? Ahora, la acidosis y la alcalosis son
patológicas, o sea, no es normal que uno esté en acidosis o alcalosis, porque este desequilibrio, aunque sea mínimo, puede producir síntomas. La alcalosis va a producir un aumento del pH del plasma y esto va a generar una hiperexcitabilidad cardíaca, va a generar una hiperexcitabilidad del sistema nervioso central y puede ser incluso una arritmia severa y producir problemas. La acidosis, por el contrario, y medio ácido va a generar un daño proteico en la membrana, daño proteico en las membranas, en las neuronas, una imposibilidad de transporte de iones, y esto va a generar una depresión del sistema nervioso central. Entonces, estos trastornos son siempre causa de alteraciones y de síntomas. ¿Ya? Entonces, podemos dividir los trastornos del equilibrio ácido básico en dos. Cuando el problema está en el bicarbonato, ya, porque el riñón falla, que es el principal aporte de bicarbonato, vamos a hablar de una acidosis o alcalosis metabólica. Cuando lo que falla es el PCO2, la presión de CO2, ¿eh? Vamos a llamar a esa acidosis o alcalosis respiratoria. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo pasa esto? Tenemos el pH. Si es un pH normal, no pasa nada, ¿no? Si es un pH de menor de 7.35, pH menor de 7.35, esto significa que si es menor el pH es que hay mayor cantidad de hidrógenos, ¿ya? Y si hay mayor cantidad de hidrógenos, el pH menor de 7.35, esta condición se llama acidosis. Esta acidosis será metabólica si está relacionada con baja en el bicarbonato. Y la que nos interesa, la acidosis respiratoria, será la que tiene un aumento de la presión del CO2. ¿Ya? Ahora, si por el contrario tenemos un aumento del pH más de 7.45, esto implica una disminución de la concentración de hidrógenos en la sangre. Cuando disminuyen los hidrógenos y el pH, lo que estamos es una alcalosis. La alcalosis es básicamente eso, un aumento del contenido de bases en la sangre. Pueden ser de dos orígenes igual. Uno por aumento de bicarbonato, y esa vamos a llamarla alcalosis metabólica. Y otro es por disminución de la eliminación de CO2, que también genera alcalosis, y a esta le vamos a llamar alcalosis respiratoria. ¿De acuerdo? Entonces, el que nos vamos a repetir ahora es la parte respiratoria. Entonces, ¿qué ocurre en una alcalosis, una acidosis respiratoria? Es la que nos interesa. En la acidosis respiratoria vamos a tener, lo primero es que hay un aumento del CO2. Esto va a generar una disminución del pH. pH se vuelve más ácido y eso va a generar un aumento del ácido carbónico, ¿ya? Y va a generar un aumento de los hidrógenos, ¿ya? Aumento del ácido carbónico es igual a aumento de hidrógeno. En la alcalosis respiratoria, en cambio, va a haber una disminución de la presión de CO2, disminución del CO2, el pH se eleva y va a haber una disminución del ácido carbónico, es decir, disminución de los hidrógenos. ¿Ya? Sí, de simple. Entonces, ¿qué puede producir acidosis respiratoria? Cualquier trastorno que impida que haya un intercambio gaseoso adecuado va a producir acidosis respiratoria. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si, digamos, tengo una obstrucción aquí en la vía respiratoria, con un cuerpo extraño, por decir, el aire no se va a poder mover y no se va a poder intercambiar. Y lo que va a hacer es que se va a concentrar más CO2 en la sangre. ¿Ya? Y este CO2 presente en mayor cantidad en la sangre, con el agua se convierte en ácido carbónico y forma y da lugar a aumento, a disminución del pH y a acidosis. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando pasa esto? Los quimiorreceptores van a
percibir que hay un aumento del PCO2 y van a impulsar a que nuestro centro respiratorio empiece a respirar más rápido para eliminar el CO2. ¿Ya? Entonces, esto es la manera que tiene el sistema respiratorio de compensar. Si con esta maniobra compensa, pues el problema está resuelto. Pero si el problema aumentando la frecuencia respiratoria no se puede porque hay una obstrucción, ahí necesita un tratamiento más específico. ¿Ya? Entonces, ¿qué situaciones pueden dar acidosis respiratoria? Podemos clasificarlas en estas tres. 4. Uno, que sería la presencia de enfermedades obstructivas. Cualquier situación que obstruya la vía aérea del normal intercambio gaseoso. ¿Ya? Puede ser una masa tumoral en la vía aérea, puede ser un cuerpo extraño en la vía aérea. El segundo grupo son las enfermedades restrictivas. Son aquellas que impiden una adecuada expansión de los pulmones, ya sea por acúmulo de secreciones o líquido. Entre esas están las neumonías, están los infartos pulmonares, etc. Las fibrosis pulmonares. Y otra situación es la que puede haber una alteración en el intercambio gaseoso. Las vías respiratorias están bien, no hay una enfermedad restrictiva, pero el intercambio gaseoso no puede llevarse a cabo porque hay un engrosamiento de la membrana, ¿no? La membrana respiratoria está engrosada o el alveolo está lleno de líquido y no permite un adecuado intercambio gaseoso. Ya, entre estas están, por ejemplo, una neumonía, está, por ejemplo, un derrame pleural, un absceso pulmonar, cualquier cosa que altere el intercambio gaseoso. Y por último están las alteraciones de los centros respiratorios y las vías de conexión con los quimiorreceptores y el cerebro en sí. En este caso, hay distintas causas, se lesiona el núcleo, el centro respiratorio y evita que haya el impulso para respirar, entonces eso provoca la retención de CO2. Entonces, aquí están, lo mismo pueden ser clasificadas en las consecuencias, los procesos patológicos que se dan. Uno es que hay una alteración del transporte de CO2 de los tejidos al espacio alveolar. Otra alteración es que el transporte de CO2 del espacio alveolar a la atmósfera, lo que decíamos, está un problema de de obstrucción de la vía aérea, y la otra es la regulación por el sistema nervioso. Entonces, ¿qué causas tenemos de acidosis respiratorias? Dependerá de dónde está el problema. En el centro respiratorio puede ser por cualquier causa que afecte al cerebro, trauma, infartos, poliomielitis, cualquier situación que afecte al cerebro, al centro respiratorio o a los nervios que controlan el movimiento del diafragma y del pulmón. El otro grupo son las enfermedades del aparato respiratorio mismo, y dentro de estas están algunas enfermedades restrictivas, otras obstructivas, el EPOC, el asma, las neumonías, el neumotórax, son algunos ejemplos. Y por último está la presencia de enfermedades neuromusculares. En este caso el pulmón, las vías aéreas están bien, pero existe una alteración en la fuerza de contracción del músculo, no puede contraerse, y si no puede contraerse no hay movimiento de aire. Ya entre estos casos están, por ejemplo, el Guillain-Barré, la lesión del nervio frénico, la crisis miastémica, etc. ¿Qué síntomas va a presentar el paciente que tiene una acidosis respiratoria? Pues los síntomas van a presentarse desde el primer momento y van a incluir el compromiso de varios sistemas. A nivel sistema nervioso central, el principal síntoma es cefalea, que si va avanzando la retención de CO2 se va a acompañar de confusión, cansancio, que puede llegar al coma, el compromiso de conciencia severo, ¿ya? Y a veces convulsiones. A nivel muscular, va a producirse debilidad muscular, sensación de cansancio. A nivel intestinal, puede haber diarrea y muchas veces desnutrición por una diarrea crónica. Puede generar hipertensión arterial, puede generar náuseas y vómitos por la misma retención de hidrogeniones,
puede generar arritmia, alteraciones en la frecuencia cardíaca y obviamente, como les decía al inicio, la respuesta es que el pulmón empiece a contraer, o sea, a respirar más rápido para la eliminación del CO2 y produce una hiperventilación reactiva, pero que dura poco tiempo porque no es efectiva, se cansa uno rápido y esto después siempre se va a acompañar de hipoxia, ¿ya? Las acidosis respiratorias siempre se acompañan de hipoxemia. Hay una disminución del oxígeno en la sangre. La otra condición es la alcalosis respiratoria. En este caso, lo que ocurre es que usualmente por un aumento de la frecuencia respiratoria de distinta causa, lo que hacen es aumento de la eliminación del CO2. El CO2 se elimina, lo cual provoca que se pierda hidrógenos y provoca que aumente el pH. ¿Ya? Entonces, se pierde hidrógenos al respirar más rápido, más frecuente. Esto genera un aumento del pH y en la sangre un aumento del bicarbonato, lo cual da origen a esta alcalosis respiratoria. ¿Qué causas van a producir alcalosis respiratoria? Igual que la acidosis son varias. Una de las principales es que pueda tener una hipoxia celular y esto a nivel de pulmón por alteraciones pulmonares, una neumonía, un edema pulmonar, una enfermedad de grandes alturas, fibrosis intersticial. Otras que son las más frecuentes, las alteraciones del sistema nervioso. Y esto se da, por ejemplo, en una encefalitis, en un tumor cerebral, en un trauma, que hacen que el centro respiratorio no regule muy bien y baje la frecuencia respiratoria. Y otras situaciones, no todas ellas de gravedad, está, por ejemplo, la ansiedad, el nerviosismo. Cuando está uno muy ansioso, muy nervioso, empieza a respirar rápido y eso puede generar que elimines el CO2. Lo mismo ocurre cuando hay dolor, cuando hay fiebre, en situaciones como la sepsis, la cirrosis, el embarazo, la intoxicación por salicilatos, también pueden generar alcalosis. ¿Cuáles son los síntomas de la alcalosis? Usualmente se van a relacionar con una disminución del dióxido de carbono a nivel de la sangre. Y esta disminución del dióxido de carbono, la alcalosis, aumento del bicarbonato, va a generar un trastorno en el balance del calcio. Y esta alteración en el calcio, que va a producir una disminución del calcio, va a generar hipocalcemia. Y esta hipocalcemia se manifiesta con contracturas o que se llaman tetanias, sobre todo en los dedos de los pies y de las manos. El paciente los tiene contraídos y no puede estirar los dedos, por ejemplo, los tiene contraídos, es una contracción fija y dolorosa, y que usualmente cede cuando nuevamente la persona empieza a respirar ese CO2 que ha eliminado con tanta rapidez. Otros síntomas también que pueden acompañar a la alcalosis está la sensación de mareo, de vértigo, de entumecimiento manos y pies, y que pues en la gran mayoría, si están relacionados con dolor, con ansiedad, pueden revertirse volviendo a reinhalar el CO2 eliminado, y eso es, por ejemplo, respirando en una bolsa de papel para reinhalar el CO2. ¿Ya? Bien. Hasta acá hemos quedado con el tema